Una vez ausente Mr. Crawford, el primer objetivo de Sir Thomas fue que se le echara de menos, y concibió grandes esperanzas de que su sobrina encontrase un vacío en la pérdida de aquellas atenciones que antes había considerado o imaginado como un mal. Ahora sabía lo que era tener importancia, lo que había gustado en la forma más halagadora, y él esperaba que la pérdida de aquella admiración, el hundirse otra vez en la nada, despertaría en el espíritu de Fanny unas muy saludables añoranzas. La observaba con esta idea, pero apenas podía decir con qué provecho. Difícil se le hacía apreciar si había en su ánimo alguna mutación. Era ella siempre tan dulce y reservada que sus emociones escapaban de Sir Thomas. No la comprendía, de ello se daba perfecta cuenta, y por tanto acudió a Edmund para saber hasta qué punto le afectaba la actual situación y si era más o menos feliz que antes. Edmund no apreciaba en ella síntoma alguno de pesar, y consideró a su padre un tanto irrazonable por suponer que 3 o 4 días bastasen para ello. Lo que principalmente sorprendía a Edmund era que su prima no echara de menos, de un modo más evidente, a la hermana de Henry, a la compañera y amiga que tanto había significado para ella. Le extrañaba que Fanny hablara tan poco de ella y tampoco tuviera que decir, espontáneamente, en cuanto a su pena por la separación. ¡Ay! Aquella hermana, aquella amiga y compañera, era el principal tormento contra su tranquilidad. Si ella hubiera podido considerar el destino de Mary tan desligado de Mansfield como estaba decidida a que lo fuera el de su hermano, si le hubiera cabido la esperanza de que ella tardaría en volver tanto como muy inclinada estaba a creer que tardaría Henry, se le hubiera aligerado el corazón, sin duda. Pero cuanto más recordaba y observaba, tanto más profundo era su convencimiento de que todo seguía ahora un curso más favorable que nunca para el casamiento de Edmund con Miss Crawford. Por parte de él, la inclinación era más fuerte, por la de ella, menos equívoca. Los prejuicios, los escrúpulos de Edmund, basados en su integridad, parecían todos desechados. Nadie podía saber cómo, y las dudas y vacilaciones de Mary, motivadas por su ambición, se habían igualmente superado, y también sin razón aparente, solo cabía imputar a un creciente afecto. Los buenos sentimientos de él y los malos de ella se rendían al amor, y este amor tendría que unirlos. Él iría a Londres en cuanto dejara resuelto algún asunto relativo a Thornton Lacey, quizá dentro de unos días. Hablaba de su viaje, le gustaba comentarlo, y una vez se reuniera con ella, Fanny no podía dudar del resto. La aceptación por parte de Mary era tan segura como la declaración de Edmund, y no obstante, prevalecían en aquella unos principios deplorables que hacían el proyecto penosísimo para Fanny, ella creía que independientemente de sus propios sentimientos. En la misma conversación sostenida últimamente entre ambas, Miss Crawford, a pesar de ciertas demostraciones de ternura y de su mucha amabilidad personal, siguió siendo Miss Crawford, siguió mostrando una mente extraviada y aturdida, y sin sospechar en absoluto que fuese así, ofuscada y figurándose que irradiaba luz. Podía amar a Edmund, pero no le merecía por ningún otro sentimiento. Fanny apenas creía que pudiera unirles un segundo sentimiento afín, y los labios más experimentados la perdonarían por considerar la posibilidad de un futuro mejoramiento de Miss Crawford como una esperanza casi inútil, por creer que si la influencia de Edmund, en aquella época de enamoramiento, de tan poco había servido para desembrollar su juicio y centrar sus ideas, acabaría él por rendirse y agotar toda su valía al lado de aquella esposa en unos años de matrimonio. La experiencia hubiese previsto algo mejor para cualquier pareja de las mismas circunstancias, y la imparcialidad no hubiera negado en Miss Crawford la participación de esa naturaleza común a todas las mujeres que habría de llevarla a adoptar, como propias, las opiniones del hombre que ella quería y respetaba. Pero como aquella era la convicción de Fanny, mucho sufría por tal motivo y nunca podía hablar sin pena de Miss Crawford. Sir Thomas, entretanto, seguía con sus esperanzas y observaciones, considerándose todavía con derecho, dado su conocimiento de la naturaleza humana, a esperar que se le manifestara el efecto de la pérdida de influjo e importancia en el ánimo de su sobrina, y que las pasadas atenciones del enamoramiento produjeran en ella un regusto, un deseo de volver a gozarlas. Mas, poco después, hubo que resignarse a no tener de momento una visión completa y exacta de todo ello, ante la perspectiva de otra visita,
cuya sola presencia había él de considerar que bastaría para sostener los ánimos que tenía bajo observación. William había obtenido un permiso de 10 días que dedicaría a Northamptonshire y allí se dirigía, convertido en el más feliz de los tenientes por ser su ascenso el más reciente, para mostrar su felicidad y descubrir su uniforme. Llegó y le hubiera encantado exhibir el uniforme allí también, de no haberle impedido las crueles ordenanzas usarlo fuera del servicio, de modo que el uniforme se quedó en Portsmouth, y Edmund conjeturó que antes de que Fanny tuviera ocasión de verlo, toda su lozanía y toda la lozanía de la ilusión de su poseedor se habría marchitado, se habría convertido en símbolo afrentoso, porque ¿qué puede haber más impropio o indigno que el uniforme de un teniente que lleva de teniente 1 o 2 años y ve que otros ascienden a capitán antes que él? Así razonaba Edmund, hasta que su padre le hizo confidente de un proyecto que permitía considerar la probabilidad de que Fanny viera al segundo teniente del HMS Thrush en la plenitud de su gloria. El proyecto consistía en que ella acompañase a su hermano a la vuelta de éste a Portsmouth y pasar algún tiempo con sus familiares. Se le había ocurrido a Sir Thomas en una de sus graves meditaciones, como una providencia justa y deseable, pero, antes de decidirse por completo, consultó a su hijo. Edmund lo consideró por todos lados y no vio en ello sino un total acierto. La cosa era buena en sí, y no podía ser más oportuno el momento. Además, no cabía duda de que sería en extremo agradable para Fanny. Esto bastó para que se determinara Sir Thomas, y un decisivo, pues así se hará, cerró aquella etapa de la cuestión. Sir Thomas quedó no poco satisfecho, proviendo uno de sus beneficios aparte, y además de lo hablado con su hijo, pues su móvil principal, al prepararle aquel viaje, tenía muy poco que ver con la conveniencia de que ella viera a sus padres otra vez, y nada en absoluto con la idea de procurarle una dicha. Deseaba ciertamente que fuera con gusto, pero no menos ciertamente deseaba que llegara a estar francamente hastiada de su hogar hasta de dar por terminada allí su estancia, que un poco de abstinencia de los refinamientos y lujos de Mansfield Park la llevase a penar más cuerdamente y la inclinara a justipreciar el valor de aquel otro hogar más estable e igualmente amable para ella que se le había ofrecido. Era un plan curativo para el entendimiento de su sobrina, que él debía considerar actualmente enfermo. Una permanencia de 8 o 9 años en los lares de la riqueza y la abundancia habían desequilibrado algo su facultad de juzgar y comparar. La casa de su padre, con toda probabilidad, le enseñaría a apreciar el valor de una buena renta, y confiaba hacer de ella la mujer más sensata y feliz para toda la vida mediante el experimento ideado. De haber sido Fanny nada más que un poco aficionada a los raptos, le hubiera dado uno muy fuerte cuando vino en conocimiento del proyecto. Al ver que su tío le brindaba la ocasión de visitar a sus padres y hermanos, de los que había permanecido alejada casi la mitad de su vida, la ocasión de volver por un par de meses al escenario de su infancia, con William como protector y compañero de viaje, y la seguridad de continuar al lado de su hermano hasta el último instante de su permanencia en tierra. De no poder evitar alguna vez una explosión de júbilo, ésta tenía que producirse en aquella ocasión, pues era inmenso su gozo, pero era la suya una clase de felicidad reposada, profunda, íntima, y aun sin pecar nunca de habladora, más se inclinaba todavía a callar cuando se sentía con más fuerza. De momento pudo solo agradecer y aceptar. Después, familiarizada ya con la alegre visión tan de repente abierta ante sus ojos, pudo hablar más ampliamente a William y a Edmund de lo que sentía, pero quedaban aún tiernas emociones que era imposible vestir con palabras. El recuerdo de sus antiguos goces y de lo que había sufrido al verse arrancada de los mismos volvió a ella con renovada fuerza, y le parecía como si la vuelta al hogar paterno fuera a remediar cuantas penas habían desde entonces atormentado su vida, aparte de la separación. Verse de nuevo en el centro de aquel círculo, querida de todos y hasta más querida por todos de lo que fuera jamás, sentir cariño sin temor ni limitación, sentirse igual a los que la rodeasen, verse libre de cualquier alusión a los Crawford, estar a salvo de cualquier mirada que pudiera ella suponer un reproche a propósito de los mismos. Era este un proyecto para ser saboreado con una intensidad que sólo a medias podía traslucirse. Y Edmund, además, pasar 2 meses alejada de él y tal vez le permitiesen prolongar hasta 3 meses la ausencia,
Tenía que ser para ella un gran bien. Con tierra por medio, sin el asedio de sus miradas y de sus bondades, a salvo de la perpetua tortura de estar leyendo en su corazón y de esforzarse en evitar sus confidencias, estaría en mejores condiciones para razonar más sensatamente. Sería capaz de imaginárselo en Londres, arreglando allí todas sus cosas sin sentirse tan desgraciada. Lo que en Mansfield hubiera sido duro de soportar, iba a convertirse en Portsmouth en una pena leve. La única rémora estaba en la duda de si tía Bertram se conformaría a quedarse sin ella. A nadie más era Fanny imprescindible, pero su tía acaso la echara de menos hasta tal punto que no quería ni pensarlo, y esta parte de la cuestión fue, en efecto, la más difícil de resolver por Sir Thomas, y la que solo él y nadie más hubiese podido solventar. Pero él era quien mandaba en Mansfield Park. Cuando de veras había tomado una decisión sobre cualquier medida a adoptar, conseguía siempre llevarla a afecto. También ahora, abundando en palabras sobre el tema, explicando y subrayando el deber que tenía Fanny de ver a su familia alguna vez, indujo a su mujer a que la dejara ir, consiguiéndolo, no obstante, más por sumisión que por convicción, pues fuera de que Sir Thomas consideraba que Fanny debía ir y por lo tanto tenía que ir, de muy poco más llegó a convencerse Lady Bertram. En la plácida soledad de su trasalcoba, en el curso de sus imparciales meditaciones, sin la coacción de los aturdidores argumentos de su marido, no podía reconocer la necesidad de que Fanny fuese para nada cerca de un padre y una madre que tanto tiempo habían podido pasar sin aquella hija, cuando ella tanto la necesitaba. Y en cuanto a no echarla de menos, que durante la discusión del caso con tía Norris fue el caballo de batalla, se opuso Lady Bertram firmemente a admitir tal cosa. Sir Thomas había apelado a su razón, a su conciencia, a su dignidad. Lo calificó de sacrificio, y como tal lo pidió a su bondad y abnegación, pero tía Norris quería persuadirla de que se podía muy bien prescindir de Fanny, estando ella dispuesta a dedicar a su hermana todo el tiempo que fuera preciso, y en fin, de que no podía en realidad necesitarla o echarla de menos. «Puede que sea así», se limitó a responder Lady Bertram, «y hasta diría que tienes mucha razón, pero yo estoy segura de que voy a echarla mucho de menos». El paso siguiente fue ponerse en comunicación con Portsmouth. Fanny escribió ofreciendo su visita, y la contestación de su madre, aunque breve, fue tan cariñosa, en pocas líneas expresaba una tan espontánea y maternal alegría ante la perspectiva de volver a su hija, que confirmó en Fanny todas sus previsiones de felicidad a su lado, y la convenció de que encontraría ahora a una tierna y cariñosa amiga en la mamá, que por cierto, antes nunca había mostrado por ella una muy notable dilección, pero fácilmente podía suponer que esto había sido culpa suya o fruto de su imaginación. Probablemente se había hecho extraña a su amor con la debilidad y displicencia de su carácter medroso, o había sido inmoderada al desear una participación de cariño mayor de la que a una sola podía corresponder entre tantos, ahora que había aprendido a hacerse útil y a reprimirse mejor, y que su madre no estaría ya tan ocupada en las incesantes tareas de una casa llena de criaturas, habría tiempo y gusto para toda grata sensación, y ambas serían pronto lo que madre e hija deben ser, una para con otra. El plan hizo a William casi tan feliz como a su hermana. Para él sería el mayor placer tenerla a su lado hasta el momento de embarcar, y acaso la encontraría aún allí al regreso de su primer crucero. Además, tenía grandes deseos de enseñarle el Thrush antes de que la nave abandonara el puerto. Era el Thrush realmente la mejor corbeta en servicio. También en el arsenal se habían introducido varias mejoras que deseaba mostrarle. No tuvo escrúpulos en añadir que tener a Fanny una temporada en casa sería una gran ventaja para todos. «No sé a qué será debido», prosiguió, «pero en casa parece que hace falta alguien que tenga el esmero y el orden que tú pones en todas las cosas. La casa está siempre revuelta. Tú harás que las cosas vayan mejor, estoy seguro. Le dirás a nuestra madre cómo debería estar todo y serás útil a Susana y enseñarás a Betsey y harás que los muchachos te quieran y te obedezcan. Qué bien y qué acogedor quedará todo». Cuando llegó la contestación de la señora Price, vieron que les quedaban ya muy pocos días de permanencia en Mansfield, y parte de uno de estos días lo pasaron nuestros jóvenes viajeros llenos de alarma a propósito del viaje, porque cuando llegó el momento de hablar del modo de realizarlo,
y tía Norris vio que toda su ansiedad por ahorrar el dinero de su cuñado era en vano y que, a pesar de sus deseos e insinuaciones en favor de un medio de transporte menos caro por tratarse de Fanny, lo efectuarían en silla de posta, cuando vio que Sir Thomas entregaba, en efecto, unos billetes de banco a William para tal fin, se le ocurrió la idea de que en el carruaje habría sitio para una tercera persona, y sintió de pronto unos fuertes deseos de ir con ellos, de acompañarles y visitar a su pobre y querida hermana, la señora Price. Dio a conocer sus pensamientos. Tenía que decir que estaba más que medio decidida a partir con sus sobrinos, que sería para ella una gran satisfacción, que no había visto a su pobre y querida hermana desde hacía más de 20 años, que sería un descanso para los dos hermanos la compañía de una persona respetable y de experiencia durante el viaje, y que no podía menos de pensar que su pobre y querida hermana la consideraría muy poco amable si no aprovechaba aquella oportunidad para ir a verla. William y Fanny quedaron horrorizados ante semejante idea. Todo el encanto de su encantador viaje quedaba deshecho en un momento. Se miraron con mutua expresión de pesar. Un par de horas duró la incertidumbre. Nadie intervino para animarla ni para disuadirla. Dejaron a tía Norris que resolviera por sí misma. La cosa acabó, para inmensa satisfacción del sobrino y sobrina, al recordar que no era posible prescindir de ella en Mansfield Park en aquellos momentos, que era ella demasiado necesaria a Sir Thomas y a Lady Bertram para cargar con la responsabilidad de dejarlos, ni que fuera una sola semana, y por lo tanto debía sacrificar desde luego cualquier otro placer al de serles útil. En realidad se le había ocurrido que, aunque nada le costaría el viaje hasta Portsmouth, difícilmente podría evitarse los gastos de vuelta, de modo que dejó a su pobre y querida hermana abandonada al desencanto de ver que ella desaprovechaba semejante oportunidad, y así empezaron, acaso, otros 20 años de separación. Los planes de Edmund se vieron alterados por este viaje a Portsmouth, esa ausencia de Fanny. También él tuvo que sacrificarse por Mansfield Park, tanto como su tía. Según lo proyectado, debía encontrarse por aquellas fechas camino de Londres, pero no podía dejar a sus padres precisamente cuando los demás seres que mayor consuelo y alegría podían darles estaban todos ausentes, y con pesar, sentido pero no manifestado, aplazó por 1 o 2 semanas el viaje que había preparado con la esperanza de que fijaría para siempre su felicidad. Habló de ello Fanny, le dijo que sabía tanto ya, que debía saberlo todo. Fue, en substancia, otro discurso confidencial acerca de Miss Crawford, y a Fanny le dolió tanto más porque se daba cuenta de que era la última vez que el nombre de Miss Crawford se mencionaba entre los dos con algún resto de libertad. Aún otra vez le hizo Edmund alusión a ella. Lady Bertram había estado diciendo a su sobrina, a última hora de la tarde, que le escribiera pronto y a menudo, prometiéndole que ella le correspondería puntualmente, y Edmund, en el momento oportuno, añadió en un susurro: «Y también yo te escribiré, Fanny, cuando tenga algo digno de contarte, algo que supongo te gustará saber, y de lo que sin duda no te gustaría enterarte tan pronto por otro conducto». Si Fanny hubiese podido dudar del significado de aquellas palabras mientras le escuchaba, la viva ilusión que observó en su rostro al levantar la mirada hubiera desvanecido toda duda. Debía armarse de valor para cuando llegase aquella carta, que una carta de Edmund tuviera que ser motivo de terror. Empezó a darse cuenta de que no había pasado aún por todos los cambios de opinión y sentimiento que el transcurso del tiempo y la variación de circunstancias ocasionan en este mundo los cambios. Las vicisitudes del espíritu humano no se habían agotado todavía en ella. Pobre Fanny, aún partiendo con gusto e ilusión, sus últimas horas en Mansfield Park tenían que acarrearle infelicidad. Había en su corazón mucha tristeza al despedirse. Tuvo lágrimas para cada una de las habitaciones de la casa y muchas más para cada uno de sus queridos moradores. No sabía arrancarse del lado de su tía, porque le constaba que iba a echarla de menos. Besó la mano de su tío con mal reprimidos sollozos porque le había disgustado, y en cuanto a Edmund, no pudo ella hablar, ni mirar, ni pensar, cuando a él se dirigió por último, y no fue hasta después que todo hubo pasado, cuando se dio cuenta de que él acababa de darle el cariñoso adiós de un hermano. Todo esto sucedió la noche anterior a la partida, pues el viaje debía emprenderse muy temprano a la mañana siguiente, y cuando los integrantes del pequeño círculo familiar, aún disminuido,
se reunieron en torno a la mesa del desayuno. De William y de Fanny se habló ya como suponiéndoles al término de la primera etapa.